Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Llegamos al día más kadosh de la semana. Tú te preguntarás, a ver Omar, ¿y el resto de la semana qué pasa? ¿No lo dedicamos realmente a nuestro Abba? ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel dedique solo un día para Dios? No sé si tú te has preguntado esto, pero en la semana, pues yo me topé con este comentario. Me decían, a ver, es que un solo día, no puedes dedicarlo solamente un solo día a Dios. O sea, a Dios se le dedica toda la semana. Estoy totalmente de acuerdo. Dios no es de un solo día. Mira, la palabra es muy clara. Ya hay versículos que repito y repito y seguiré repitiendo. Juan 14:15. Si me amas, guardas mis mandamientos. Si me amas, guardas mis mandamientos. Y continúa, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está en vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aún un poquito y el mundo no me verá más. Empero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Te das cuenta cómo el amor a nuestro Abba, cómo el amor a Yahweh es un amor de toda la semana? ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Por lo tanto, no se trata de un solo día. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, previo al día de reposo, que ya sabemos que el día de reposo es Shabbat, tuviste 6 días. Y fíjate bien, en estos 6 días, tú no debiste tener dioses ajenos. No debiste hacerte imágenes, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y no te inclinaste a ellas, ni las honraste. En estos días no debiste tomar el nombre de Yahweh, tu Dios, en vano. Pero mira, justo hoy, que es el séptimo día, la palabra es clave y clara. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, para apartarlo. Recuerda, el significado de Shabbat en hebreo es cesar. Por lo tanto, se trata de un día apartado para Dios. Ceso de mis actividades cotidianas para poderlas dedicar a Dios. Y volvemos a toda la semana en la cual tú deberías estar honrando a tu padre y a tu madre. En toda la semana el pueblo de Israel no puede matar. Y mira, es muy claro. Si tú detestas, es decir, no soportas a alguien que no seas tú, ¿qué crees? Estás matando. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Te das cuenta? ¿Cómo no necesariamente habla de una muerte que es con un arma? Estamos matando muchas veces a nuestro hermano cuando lo detestamos, cuando lo odiamos. Ahorita antes de iniciar esta recepción de Shabbat, yo platicaba, ¿cómo es que hoy día existe tanto antisemitismo? ¿Cómo es que hoy día hay tanto odio al pueblo judío? A ver, la palabra es clave. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y quién es tu hermano? Bueno, hermano es toda aquella persona que no eres tú. Por lo tanto, el judío es tu hermano.
Y yo te preguntaría, ¿de verdad lo aborreces tanto? Ok, continuemos. Fíjate bien, el pueblo de Israel es fiel. Ahora, estamos hablando que esta fidelidad no solamente la muestra en Shabbat, esta fidelidad la muestra toda la semana. El pueblo de Israel es fiel y por lo tanto no comete adulterio. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3 y 4. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moshe, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo, diciendo, si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. ¿Te das cuenta de la importancia que existe cuando existe fidelidad en nuestra vida? Hay bendición. Hay bendición para el pueblo de Israel. Por lo tanto, te lo sigo insistiendo, no amamos a Dios de un solo día. El amor de verdad no es de un solo día. El amor que le demostramos a nuestro Abba es de toda la semana. Es que imagínate, es el hecho de estar pensando, a ver, el resto de la semana, mira, soy infiel y llego en Shabbat, ay, no, y pues yo y Dios, perdóname. No, 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 imagínate la hipocresía que existiría. Y continuamos. El pueblo de Israel durante toda la semana no roba. Efesios 4, versículo 28. Efesios capítulo 4, versículo 28. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mira, el pueblo de Israel tiene una bendición tan grande que no necesita robar. Así de sencillo. El pueblo de Israel no necesita robar. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro Abba es quien bendice y prospera todo lo que nuestras manos emprenden. Así que, lo sigo insistiendo, el pueblo de Israel no ama a Dios en un solo día. El pueblo de Israel ama a Dios toda la semana. Mira, el pueblo de Israel no habla mal del prójimo. Santiago, capítulo 4, versículo 11. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmure del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Qué tal? No podemos murmurar. No podemos hablar mal del prójimo. Es que el pueblo de Israel de verdad es un pueblo apartado de todo este mal. ¿Y a qué me refiero con todo este mal? Murmuración. ¿A qué me refiero con todo este mal? El robo. ¿A qué me refiero con todo este mal? Adulterio. ¿A qué me refiero con todo este mal? No honrar. ¿A qué me refiero con todo este mal? A la idolatría. ¿Te das cuenta? El pueblo de Israel no ama a Dios de un solo día. Mira, el pueblo de Israel durante toda la semana tampoco codicia. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. ¿Te das cuenta lo que puede llegar a suceder cuando amas más al dinero? Es que tener dinero no es malo. El problema es que ames el dinero y que entonces el dinero comience a controlar tu vida y que entonces tú tengas que hacer más, más y más para tratar entonces de tener lo que tiene probablemente tu prójimo. Mira, el pueblo de Israel no codicia. Mira, el pueblo de Israel en toda la semana
no debió codiciar nada de su prójimo. ¿Te das cuenta cómo es que el pueblo de Israel no solo dedica el día de reposo a Yahweh, lo hace toda la semana? Pues si no fuera de esta forma, yo te pregunto, ¿qué congruencia habría? ¿Qué caso tendría que durante los 6 primeros días estuvieras sin ley, que es la ley de Yahweh, pero sí bajo tu propia ley? Y de repente llegas en Shabbat y dices, ok, en Shabbat sí voy a estar bajo la ley. ¿Qué caso tendría? Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mira, esto es sencillo. Un mandamiento muy recurrente en el mundo, hecho por hombres, es: Omar, todo lo que necesitas es ser bueno y vivir feliz. Porque Omar, ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley de Dios, pues la gracia nos hizo libres. Ese, te digo, es un mandamiento muy recurrente en el mundo hecho por el hombre. Yo te preguntaría, ¿dónde está el versículo? ¿Dónde está ese mandamiento que dio Yahweh en el monte Sinaí con su palabra, con su voz, y que solamente te dijera: pueblo de Israel, lo único que ustedes necesitan ser buenos, nada más, vivan felices? ¿Te imaginas eso de verdad? ¿Tú crees de verdad que en la Nueva Jerusalén será posible que esté habitando delante de la presencia de nuestro Abba personas sin ley? ¿Personas que quieran hacer lo que quieren? Jamás. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. ¡Qué bendecidos son aquellos que guardan la Torá, para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad! Pero ¿qué sucede hoy día? Mira, te lo pregunto de la siguiente forma. ¿Qué hay en el mundo hoy? ¿Cuál es el común denominador hoy día en el mundo? A ver, piensa de los movimientos que hay hoy en día en la sociedad. Piensa de los anuncios publicitarios que tú encuentras. Piensa de los programas de televisión, de la mayoría de las películas. ¿Cuál es el común denominador entre todos estos puntos? ¿Se te ocurrió algo? Exacto. Deseos de la carne. Acompáñame por favor a Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 23. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿A qué ley? Ya hemos hablado muchísimo acerca de este versículo. Estamos hablando, ¿a qué ley? A la ley del pecado y de muerte. Repito, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley del pecado o la muerte. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mira, si en tu mente están los deseos de la carne, te digo algo, es justo de lo que habrá en tu corazón. Y si en tu corazón están los deseos de la carne, te digo algo, el pacto renovado que hizo Yahshua con su amado
pueblo de Israel, no has permitido que realmente se aplique a tu vida. Si en tu mente están los deseos de la carne, eso es lo que habrá en tu corazón. Y si en tu corazón están los deseos de la carne, realmente no estás permitiendo que el pacto renovado que hizo Yahshua cuando vino, murió, derramó su sangre y resucitó, no estás permitiendo que realmente aplique a tu vida. Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Te das cuenta cómo es que si los deseos de la carne están en tu corazón? Yo me pregunto, ¿pudiera haber una mezcla de los deseos de la carne con la ley de Yahweh en el mismo lugar? Es que es imposible. O sea, no pudiera estar... Es como decir, podemos poner juntos la idolatría, la hechicería, los homicidios, las orgías, y los ponemos juntos con la ley de Yahweh. Y que se mezclen y estén ahí juntitos. ¿De verdad crees eso? La palabra es muy clara. Romanos 8, versículo 7. Dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Mira, la palabra es muy clara. No busques interpretaciones, pues en las interpretaciones están las doctrinas. Y en las doctrinas están las religiones. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Vamos a leer el 14 también. Anota muy bien este versículo. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Te das cuenta cómo podemos resumir cuál es el objetivo de toda la palabra? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mira, sé sabio. Y sé sabio no en tu propia prudencia, porque el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. ¿Y sabes solamente quiénes desprecian esa sabiduría y la enseñanza? Los insensatos. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No te resistas. ¿Por qué querer guardar o por qué de repente querer hacer tus propios mandamientos? ¿Por qué hay tanta resistencia en el mundo hoy día a decir, ok, existen los mandamientos, perfecto, los tomo para que puedan dirigir mi vida? Pero no, el hombre de repente es tan inteligente que dice, yo creo mis propios mandamientos. Y mis mandamientos son mejores y me permitirán estar en un futuro delante de Dios. ¿En serio? ¿Tú crees que tus propios mandamientos permitirán que pueda pasar esto? Isaías, capítulo 33, versículo 22. Porque Yahweh es nuestro juez. Yahweh es nuestro legislador. Yahweh es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Mira, Yahweh desde un principio fue muy claro con el pueblo de Israel. ¿Por qué crees que el pueblo de Israel tardó tanto tiempo en el desierto para poder entrar en la tierra prometida? Porque el pueblo no obedeció. Yahweh es nuestro juez, Yahweh es nuestro legislador, Yahweh es nuestro rey. Ahora, ¿cuál será la recompensa si nosotros realmente permitimos que sus mandamientos sean nuestra guía y por lo tanto obedecemos su palabra? ¿Existe una recompensa? Claro que existe una recompensa. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26 al versículo 32. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición
si oyes los mandamientos de Yahweh vuestro Dios que yo prescribo hoy. Mira, esto está, pero muy claro. La bendición si tú escuchas los mandamientos de Yahweh vuestro Dios. Yo en ningún momento leí, tú obtendrás bendición si oyes los mandamientos de un hombre. Si tú oyes los mandamientos de un hombre, tú estás clasificado entonces en el siguiente versículo. Dice, y la maldición si no oyes los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo es que habrá bendición en tu vida? Cuando oyes, cuando escuchas, cuando obedeces los mandamientos de Yahweh. ¿Cuándo es que habrá maldición en tu vida? Cuando simplemente no oyes, no pones en práctica los mandamientos de Yahweh. Ahora, eso depende de ti y depende de mí. No depende de Dios. Dios te puso ahí, tienes la bendición y tienes la maldición. Elige. Continúa el versículo número 32, dice, cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Yo te pregunto, ¿dónde está la maldición al guardar los mandamientos de Yahweh? Es que mira, entre más leas, más escudriñes, te vas a dar cuenta que no existe tal maldición cuando guardes los mandamientos. La maldición está presente cuando dejas de guardar los mandamientos de Yahweh. Y comienzas entonces a guardar mandamientos de hombre. Santiago capítulo número 2, versículo 8 al 11. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Ahora, ya tienes el contexto, ya hemos hablado lo suficiente acerca de las dos tipos de leyes que hace referencia el Tanaj, la Biblia. Hemos hablado que existe la ley del espíritu de vida, que es la ley de Yahweh. Hemos hablado de la ley de muerte, que es la ley del pecado. Dice, si en verdad cumplís la ley real. ¿Cuál es la ley real? La ley que fue dada en el monte Sinaí. Así de sencillo. Conforme a la escritura, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, anota por favor este versículo. Pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué crees? Se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Porque el que dijo, quien lo dijo Yahweh. No cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Te das cuenta cómo les da una misma importancia Yahweh a todos los mandamientos? O sea, aquí no aplica el de que, oye, es que hay un mandamiento que ese tiene menos puntos, tiene menor valor. No, es que todos los mandamientos se aplican de la misma manera. Dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, que está refiriendo a Yahweh, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, es decir, pero aborreces a tu prójimo, ¿qué crees? Ya te hiciste transgresor de la ley. Mira, la palabra es muy clara. No podemos justificar nuestro actuar, entonces, a solo decir, soy buena persona. Si no guardas un solo mandamiento, te haces culpable de todos. Aquí no existen mandamientos con más peso o menos peso. Y es que es tan común el escuchar que las personas tratan de justificar su actuar. ¿Qué es lo común escuchar hoy día? Oye, guardo todos los mandamientos, Omar. Sí, el día de reposo, mira, ese no, porque ya estamos en México.
Eso solamente aplicó para los judíos. A ver, y lo dices de una forma tan despectiva. A ver, ¿no matarás? ¿Aborreces a los judíos en serio? Si tú dices, guardo todos los mandamientos como están en la palabra, pero solamente el día de reposo, no, porque ya no aplica para nosotros. A ver, la palabra fue muy clara y lo acabamos de leer. Quien infringe un solo mandamiento de la forma que Yahweh lo dio, se hizo infractor de toda la ley. Sencillo, no hay forma realmente. Juan, capítulo 12, versículo 44 al 50. Aquí vamos a hacer algunos paréntesis, por lo tanto te pido por favor que tome tu pluma, tu libreta, para que no nos perdamos con el libro de Juan. Juan capítulo 12, versículo 44, vamos a ver del 44 al 50. Dice, Yahshua clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Esto de verdad, este versículo está buenísimo. Aquí nos está hablando del Ejad, que ya platicamos. Yahshua está hablando del mismo Yahweh, que es el mismo. Yahshua clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. ¿Te das cuenta cómo las personas veían en Yahshua al mismo Yahweh? ¡Wow! Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Mira, lo hemos hablado varias veces. Recuerda que el creer se trata de una palabra un tanto limitada, porque el creer tiene que ver con la fe. Piensa en lo siguiente, y yo hacía una pregunta. ¿Qué es la fe? Piensa y medita un poco en este momento. ¿Qué es la fe? Algunos van a decir, Omar, mira, es claro, la fe es creer. Yo creo. Ok, bueno, va, una buena definición. Probablemente habrá otras personas que me digan, mira, Omar, la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Y me van a decir hasta el versículo, Hebreos 11:1. Muy bien, perfecto, también. A ver, ahora piensa en lo siguiente. Yahshua fue tentado en el desierto. El diablo lo tentó buscando que convirtiera las piedras en pan. ¿Tú crees que Yahshua no pudo haberlas convertido? Claro que tenía el poder de convertirlas. El diablo le pidió que se echara abajo, pues escrito está que a sus ángeles mandaría y en sus manos lo sostendría. Es muy claro. El diablo también cree. Los demonios también creen. Santiago capítulo 2, versículo 19. Y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Aquí hay una palabra fuerte, ¿eh? ¿Tú crees que Dios es uno? Y ahorita te voy a decir por qué. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Digo, y es fuerte porque es el hecho de saber que hoy día existen palabras en que no creen que Dios es uno. Pero sí los demonios lo creen. O sea, de verdad, los demonios creen más todavía. Dice la palabra, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Y cómo puede ser posible que existan personas que hoy día no crean en que Dios es uno y lo sigan viendo como una trinidad, pero los demonios sí lo creen? Por eso yo te decía, esta es una palabra muy fuerte. Pero bueno, al punto al que quiero llegar es, a ver, entonces, si los demonios también creen y tú también crees, ¿qué diferencia hay entre tu creer y el creer de un demonio? ¿Te habías puesto a pensar en esto? A ver, ¿qué diferente tiene entonces mi creer con el creer de un demonio? O sea, resulta que el demonio hasta cree en el Ejad, cree en que Yahweh es Yahshua. Pero ¿cómo puede haber personas que siguen insistiendo en la famosa Trinidad que ni siquiera existe la palabra dentro, en la misma Biblia? A ver, entonces, ¿qué diferencia hay? No puede ser posible que el demonio tenga un mayor nivel de fe que el que podamos tener nosotros. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Te habías puesto a pensar en esto? Mira, la diferencia está en la emuná. Es una palabra en hebreo de la cual se desprende la palabra creer, pero que además
Incluye las palabras confiar y obedecer. ¿Te fijas qué importante es el que podamos nosotros regresar a la raíz? Es que de verdad, si nos quedamos solamente con la palabra creer, que es fe, bueno, yo creo, pero los demonios también creen. ¿Qué diferencia hay? La diferencia entre tu fe y la de los demonios, ¿sabes qué debería ser? Debería estar en el obedecer. Un demonio jamás obedecerá la palabra. Continuamos con el capítulo de Juan, capítulo 12, versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. A ver, ahí están las palabras. Y es muy claro a qué palabras está hablando. Mandamientos. El que me rechace y no recibe mis palabras, es decir, el que me rechaza y no recibe mis mandamientos, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amado pueblo de Israel, dejemos de resistir. Dejémonos de resistir a obedecer sus mandamientos. De verdad, yo el día de hoy te invito a que ames la Torá, a que la guardes con todo tu corazón y que la enseñemos a nuestras generaciones, porque entonces ahí estará la bendición en tu hogar. Amado pueblo de Israel, que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Shabbat Shalom.